El acta de la sesión número 49 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 50 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Boletín 12.288-14. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, abogada. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? Ok, entonces procedemos a continuar con la votación del proyecto de ley ya conocido por todos ustedes. Si la abogada secretaria nos ayuda a saber en qué parte íbamos. La página 65, presidente. En la sustitución del 184 bis del mensaje. Quedamos, 65 terminamos el 7, en la página 65, pero faltan 3 indicaciones que no están en el comparado. Ajá. Y que fueron presentadas, sí, que son del diputado Tellier, una del diputado Cast y otra de los diputados Urrutia, Calisto y... Ok. Pero perdón, ¿esas indicaciones están hechas en función de lo que el mensaje dice en esta parte? Sí. Para agregar un último inciso, ya habíamos hecho la discusión. Quedamos solo para votarla, ¿no? Porque habíamos discutido la última. No sé cuáles indicaciones son esas. Pero tengo entendido, Esa es una. disculpe, presidente. Presidente, esta es una. ¿Ya? Primera. Esta es la otra. Y hay una que presentaron Calisto y que son las últimas de Calisto. Ya. Es esa. Las tres es lo mismo. Y ninguna está en el comparado. Ninguna. Porque fueron, las Ya. entregaron. No sé si, Gonzalo, si quieres explicar la 4, digamos, de este texto. Me parece que puede ser lo más eficiente partir por ahí. Como ninguna está en el comparado, es difícil saber por dónde partir. Gracias, señor presidente. Claro, entiendo. Bueno, la sesión pasada se aprobó la nueva redacción del artículo 184 y en eso quedamos. Se terminó la sesión. Pero claro, quedaban estas indicaciones que agregan incisos en el 184. Tanto la del diputado Tellier, que va en una línea, y esta que presentaron varios diputados y que después el diputado Kass presentó la misma, coincidente con esta de acá, con el numeral 4 del documento que usted me hizo. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con lo que hablamos en el artículo 83 respecto de qué pasa con los beneficios normativos cuando en el polígono en que se establecen los beneficios existen inmuebles protegidos, ya sea bajo la figura de monumento histórico, inmueble de conservación histórica, zona de conservación histórica o zona típica. Ahora lo que se va a discutir es en el 184, que es distinto. Es el 184, recordemos que es un artículo referido a los planes reguladores comunales y a la posibilidad de que el plan regulador comunal establezca incentivos de normas urbanísticas condicionados al mejoramiento del espacio público y a otras características que están en ese artículo. Entonces ahí, en línea con lo que el diputado Tellier había propuesto para el artículo 83, después él propone en el 184, voy a leer la del diputado Tellier. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, no se considerarán los inmuebles y o zonas típicas, zonas de conservación histórica, ni los monumentos nacionales, así como tampoco otras zonas que los instrumentos de planificación territorial protejan por razones patrimoniales.
la opción alternativa a esa indicación en la que presentaron los diputados que suscribieron esta y el diputado Cast después, que va más en la línea de lo que hablamos en su minuto del artículo 83 y de hecho hace una remisión a ese artículo respecto de que el otorgamiento de incentivos, entendido como otorgamiento de incentivos en el plan regulador comunal, Sí, la fórmula que aprobamos. ¿sí? En un área que incluye total o parcialmente inmuebles o sectores protegidos en la categoría monumento histórico, zona típica, Sin- zona de conservación histórica o inmueble de Sin conservación pasar por histórica. encima del atributo y con autorización del municipio y del ente que haya entregado la declaratoria. Claro, dice, en el fondo se regirá por lo establecido en el inciso final del artículo 83 y ese inciso final dice que el establecimiento de beneficios en esos polígonos no podrá afectar los valores y atributos por los cuales fueron protegidos esos sectores, consignados en el acto respectivo que lo declara, y que los proyectos que desean acogerse a esos beneficios deben obtener las autorizaciones sectoriales pertinentes y los permisos municipales. En el fondo tienen que ir al Consejo de Monumentos Nacionales y obtener el permiso de edificación correspondiente, y es donde se verifican efectivamente el cumplimiento de la norma. Perfecto, o sea, un debate que ya dimos Sí, aplicado al... entonces en el fondo a aquí los está la beneficios remisión, normativos. está la remisión al artículo Ok. 83, para no repetir en el 184 lo Perdón, mismo. y el diputado Cast no está presente para que explique la... Pero es la misma. Dice el otorgamiento de incentivo en un área que incluye, es exactamente igual a la propuesta por... Bueno, pasemos a votar. Vamos a votar la indicación del diputado Telier. Le damos la bienvenida al ministro de Vivienda y Urbanismo a la comisión. Diputado Badilla. Diputado Calisto, diputada Castillo, diputado Espinosa, diputado García, diputado González, diputado Jarpa, diputado Norambuena, diputado Olivera, diputado Paulsen, diputado Telier, diputado Urrutia, presidente, A favor. empate, rechazada, presidente. Pasamos entonces a votar la indicación de los diputados Calisto, Urrutia y otros. Empate Cinco, y sí. rechazada. Diputado Badilla, Podríamos ir a penales. diputado Badilla, A favor. diputado Calisto, diputada Castillo, diputado Espinosa, diputado García, diputado González, diputado Jarpa, diputado Norambuena, diputado Olivera, diputado Paulsen, diputado Telier, diputado Urrutia, A favor. presidente, En contra. seis a favor, 3 en contra, una abstención. Aprobada, presidente. Y la del diputado Cast la damos por rechazada. Ya. ¿65? Vamos a votar ahora esta indicación, ¿Cuál? que es una medida que formar para intercalar el numeral 8, el guarismo 84, entre los guarismos 83 Aprobamos y todas tus indicaciones. 183. Le doy la palabra al Ejecutivo. 65. Indicación 130, página 65. Indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, más que la 130, el numeral octavo, porque en el fondo es el texto del mensaje original, el 130 fue una precisión de incorporar un guarismo entre medio del resto, pero fue un artículo del texto del mensaje original que tampoco tuvo mayores indicaciones, salvo una que... No, pero acá en el comparador no hay más indicaciones.
Antes de leerlo completo, precisar, el 184 bis es un artículo que está vigente, que se incorporó en la Ley de Transparencia del Mercado de Suelo, precisamente para poder hacer aplicable la modificación legal del 2014 sobre los beneficios normativos, y apunta a algo que es bastante relevante, que es que la ley contemple una norma que resguarde que las viviendas que se obtengan producto de los beneficios normativos para la integración social efectivamente lleguen a personas que tengan subsidio, porque está el otorgamiento de los beneficios, etcétera, pero el director de obras va a llegar hasta el otorgamiento del permiso y después la recepción definitiva. Pero después hay que enajenar esas viviendas, ¿ya? Entonces se requería un artículo que dejara claramente establecido que el director de obra tiene que individualizar esas viviendas y que por tanto después cuando se quieran enajenar las viviendas que son para beneficiarios de subsidio, se verifique que quien la está adquiriendo sea beneficiario de subsidio, porque si no se podía acceder al beneficio y después no obtenerse la integración porque se vende a una persona que no tiene subsidio. Ministro. Y por eso, y después viene, y hay otros incisos que tienen que ver con qué pasa con las ventas sucesivas. Entonces, se establece Pero perdón, ¿estamos hablando del texto del mensaje? Sí, el texto ¿O de del la mensaje. indicación 130? No, texto del mensaje. La indicación 130 Ya. simplemente incorpora un Y esta número. parte del texto del mensaje, o sea, lo que va de la página 65 a la 69, 69, no tiene indicaciones No. de parte del Ejecutivo. ni el Ejecutivo ni el Ni Parlamentario. de nadie, ya. Sí. Entonces, tiene que ver con esta preocupación de que las viviendas lleguen en la primera enajenación a una persona beneficiaria de subsidio y que se hace mención a las prohibiciones de enajenar que tienen las personas que acceden a un subsidio Ah, y al mecanismo de movilidad habitacional que se plantea también en los programas de subsidio. ¿Por qué? Porque la idea es que esas viviendas, las viviendas que fueron obtenidas con subsidio del Estado, sean enajenadas también a personas que sean beneficiarias de subsidio. ¿En las sucesivas? En las sucesivas ventas. ministro. Sí, bueno, todos sabemos lo que significa las prohibiciones de vender y que muchas veces se cumplen y está muy bien, desde el momento que se adquieren entran en el patrimonio de la familia, pero pasado cierto tiempo se enajenan. Y entendemos lo mismo acá, pero estas viviendas a su vez van a quedar con un beneficio normativo importante, porque en el fondo no es que vayan a quedar, se lograron gracias a un beneficio normativo importante. Entonces, las familias que las adquieran con subsidio, muy bien. Y en las sucesivas ventas, lo que queremos es que quienes vayan a adquirirlas nuevamente también sean familias con subsidio. Y no que después se transforme en una primera o una segunda venta, en una venta a cualquier persona, o después que venga algún grupo interesado en comprar 2, 3, 4 departamentos y las pueda adquirir al cabo de 10, 15 años. Entonces lo que queremos resguardar con esto es que efectivamente si hicimos un esfuerzo como Estado de entregar beneficio normativo, de regenerar un barrio, de construir viviendas, donde va a haber familias con subsidio y sin subsidio, esas que sean con subsidio se mantengan en las ventas sucesivas para familias nuevas con subsidio, en 10 años, en 15 años más. Si yo la quiero vender, está bien, véndasela, pero véndasela a alguien que llegue con subsidio para acá, no a cualquiera. Y que yo creo que eso resguarda bastante el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista normativo, porque es excepcional. Ministro. Eso. Yo compartiendo bastante el fondo, ¿qué mecanismo vamos a utilizar? O sea, jurídicamente igual es complejo limitar la venta una vez que ya es parte de la propiedad de la persona. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que vamos a utilizar? Es que, bueno, por eso quedan individualizadas las viviendas en la recepción definitiva. En la primera enajenación también queda consignado eso en la escritura de compraventa y en la inscripción en el conservador, y por lo tanto después tiene que verificar eso, tiene que verificar el notario cuando esa persona quiera enajenar, va a tener que verificar que el comprador también sea un beneficiario de subsidio, insertar el subsidio, etcétera. Entonces, tiene que ver con lo que decía el ministro. Después hay otros incisos que tienen que ver también con que hay un plazo de prohibición de celebrar acto y contrato, pero eventualmente alguien puede necesitar vender antes su vivienda, por distintos motivos, se va a cambiar de ciudad, etcétera. Entonces hay un mecanismo también que facilite esa movilidad habitacional con ciertas condiciones. Las condiciones son perfectas, usted puede vender antes de que venza el plazo de celebrar acto de contrato, pero el producto de esa venta tiene que ser destinado a la adquisición de una nueva vivienda, y la venta tiene que ser hecha a un beneficiario de subsidio. Entonces, si quieren, eso son en línea general lo que dice el artículo. Si quieren lo leemos y yo creo que eso también ayuda a clarificar cualquier duda. Leo los incisos. Perdón. Íbamos a leerlo. Leámoslo. ¿Sí? Gracias.
Bueno, el artículo 184 bis quedaría del siguiente tenor. Las viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado que resulten de la aplicación de las condiciones, beneficios o incentivos permitidos en los artículos 83, 84, 183, 183 bis y 184 de esta ley o en otras normas legales deberán quedar singularizadas en los respectivos permisos de edificación y recepciones municipales. Cuando las viviendas a que hace referencia el inciso anterior estén destinadas a beneficiarios de subsidios para la adquisición del dominio, en los contratos de compraventa que sirvan de título para constituir el dominio de manera originaria sobre tales viviendas, se deberá dejar constancia que el comprador es beneficiario del programa habitacional del Estado que corresponda. Las viviendas referidas en el inciso anterior, cuyo precio haya sido pagado exclusivamente mediante subsidio estatal y el ahorro mínimo exigido, si correspondiera este, solo podrán ser vendidas posterior y sucesivamente a personas que sean beneficiarias de algún subsidio estatal para la adquisición del dominio y siempre que haya transcurrido el plazo de la prohibición de celebrar actos y contratos que les sea aplicable, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 17.635. Respecto a estos contratos de compraventa, también será aplicable lo señalado en el inciso precedente. En el inciso precedente, esto de dejar constancia que el comprador es beneficiario del programa. Después, en otro inciso, el beneficiario que deseare vender y enajenar la vivienda antes del cumplimiento del plazo de la referida prohibición de celebrar actos y contratos, deberá obtener autorización del director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, el que en caso de acceder a la solicitud deberá condicionar su otorgamiento a la restitución del o de los subsidios recibidos, debidamente reajustados conforme a los índices o indicadores que la legislación contemple a la fecha de la restitución. Solo en casos debidamente justificados por resolución fundada, el mencionado director regional podrá autorizar la venta y enajenación de la vivienda antes del vencimiento del plazo de la prohibición sin requerir la restitución antes referida. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo también podrá autorizar la venta y enajenación de una vivienda afecta a prohibición en razón del subsidio recibido sin requerir la restitución de éste bajo las siguientes condiciones copulativas. Letra A, que la vivienda sea transferida a una persona beneficiada con un subsidio para la adquisición del dominio, y B, que el vendedor destine el precio de esa enajenación a la compra de otra vivienda. Este mecanismo de movilidad habitacional se regirá por las normas reglamentarias dictadas por el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. Lo señalado en los dos incisos precedentes será aplicable tanto a las viviendas referidas en el inciso primero de este artículo como a cualquier otra vivienda financiada total o parcialmente con recursos del Estado. Presidente. Diputada Castillo. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación, porque aquí está en relación a la venta, pero ¿qué pasa con las otras formas de la cesión del dominio? No habría ninguna prohibición, por ejemplo, para efectos de otro tipo de cesión de derechos de bienes inmuebles. Por ejemplo, si fuera a título gratuito una cesión de derecho, ahí no habría prohibición. Es que estoy pensando que echa la ley, echa la trampa. Entonces, pensando en eso. Sí, pero ahí no hay cesión de dominio. Porque en el fondo aquí, ¿por qué protegemos el dominio de la propiedad? Porque hay una inversión estatal de por medio. Y no queremos que el particular, en el fondo, tenga para su beneficio personal, digamos, obtenga claro, rentabilice un lucre, digamos, con una vivienda que ha sido con recursos estatales. Eso estoy pensando. Voy a dejar algunos temas para Gonzalo, pero otros que me quería también referir. Esto ya existe hoy día, lo de la movilidad habitacional, que las familias que reciben un subsidio están afectas a una prohibición legal, porque es legal, tiene fundamento en la ley y por lo tanto en el conservador no va a inscribir, porque hay prohibiciones voluntarias como son las que uno asume, por ejemplo, frente a una obligación bancaria. Cuando asume un crédito hipotecario, eso son obligaciones voluntarias, por lo tanto, si uno inscribe en el conservador una escritura, la prohibición queda pegada, pero la inscripción se procede exactamente igual y el conservador la inscribe. Pero en este caso son prohibiciones legales, por lo tanto, porque tienen su fundamento en la ley. Y es una ley como del año 80. Sí, 17.000 y algo. Durante esos 5 años no se puede hacer nada. Ningún tipo de transferencia de dominio ni de ningún tipo. Entonces, la movilidad habitacional es una excepción y que funciona donde las familias lo venden antes de tiempo, le piden permiso al Serviu, pero con el resultado de esa venta compran otra casa. ¿Vale? Si no pueden usar la venta para irse de viaje o gastarla para pagar deudas o cualquier cosa, por poner ejemplos domésticos que podrían funcionar. O porque me voy a vivir fuera del país, no se puede hasta que se venza el plazo.
Y esa autorización hoy día existe y existe por reglamento, por normativa interna de los serbios. Entonces lo que queremos es dejarlo plasmado también acá, respecto de esa posibilidad de movilidad, que hoy día no está establecida en la ley. Y con las prohibiciones sí queremos ser estrictos porque conceptualmente tiene mucho sentido. Y la gente que hoy día es beneficiaria de las viviendas de subsidio, en un porcentaje altísimo las usa y muy bien, pero hay otras personas que lamentablemente no las utilizan muy bien. Y ahí están los programas de fiscalización que permanentemente cada administración tiene que hacer para recuperar vivienda, las denuncias de las familias que están viviendo en determinados lugares que dicen esta vivienda no las ocupan, o ya la arrendaron, o la vendieron, o tienen un amigo, etcétera, y donde nosotros ya hemos recuperado muchas viviendas y se las hemos traspasado a otras familias que sí lo requerían. Entonces, por eso tiene mucho sentido esta norma, porque hoy día existe la prohibición, estamos claros, pero había que dejarla bien clara respecto de estos beneficios, porque van a ser atractivos vender estas viviendas. Porque si una familia se hace de una vivienda después de su esfuerzo en una zona que está bien equipada, bien ubicada, en un barrio que está cerca del metro, por ejemplo, o cerca de un transporte público, un área verde, la casa va a valer más inmediatamente una vez entregada. Entonces lo que queremos es resguardar ese objetivo para el cual nació, que cumpla un objetivo social y que responda a familias que no tienen cómo llegar ahí. Lo peor que nos podría pasar es que estos departamentos en 10 años más se empiecen a vender y los adquieran grupos de personas o inversionistas, que también puede ser muy legítimo, y empezaran a obtener buenos beneficios a cambio de una buena venta que hicieron inicialmente, pero al cabo de 10, de 15 años no va a valer 10 veces más o 5 veces más o lo que sea. Y eso es lo que queremos impedir. O al menos evitar, y creo que es bastante justo que así sea, por el esfuerzo estatal y normativo que estamos haciendo, porque aquí le estamos entregando normas, vamos a llegar con viviendas a zonas donde a lo mejor antes no podíamos llegar, y por lo tanto queremos tener ciertos resguardos, que para nosotros tiene toda lógica. Y respecto de las dudas de la diputada Gonzalo, y respecto también de la constitucionalidad, yo creo que sería bueno abordar un poquito ese tema, porque claro, inmediatamente a uno le empieza a golpear la idea de que a lo mejor estamos limitando el dominio, lo hemos comentado con algunos parlamentarios, entonces es bueno que lo aclaren. No, que lo aclaren aquí para que quede claro, porque es bueno para la tranquilidad de todos. ¿Puedo sumar una pregunta? Cositas, detalle. En la primera parte dice beneficios o incentivos permitidos en los artículos 83, 183, 183 y 184 de esta ley. Creo que la expresión permitidos está un poco circunscrita a la versión original de este proyecto. Toda vez que ahora, en la fórmula en que quedó el proyecto, luego de su tramitación, no es esta ley la que está permitiendo beneficios normativos, sino que solamente hace remisión a otros. Una observación de técnica, ¿no? No cambia en nada el efecto de esta ley, solo digo... Claro, referido sería más coherente. Es un detalle nomás. Lo segundo, me imagino que estamos todos de acuerdo en que en este momento no estamos hablando de los edificios de arriendo. Estamos hablando de los beneficios normativos de la parte 3 de este proyecto, digo. Ya. Yo creo que el ministro tiene toda la razón en lo que está planteando con respecto a que una mala forma de establecer estos requisitos puede hacer que carezca de todo sentido los objetivos del proyecto. Porque si a los 5 años, por ejemplo, voy a poner un caso. Imaginémonos el siguiente caso. El beneficiario de la vivienda se la vende a la misma realizadora inmobiliaria. Claro, se la vende, pero completamente legítimo. Se la vende y comienza a arrendar este mismo departamento a personas que no están en el 40% más vulnerable de la sociedad, sino en el 60%, por decirlo, por ejemplo. Lo que tendríamos es que a través de beneficios normativos tenemos a gente viviendo en donde habría vivido si fuera solamente por la gracia del mercado. Y esto no habría tenido ningún impacto. Y tendríamos al beneficiario del subsidio viviendo nuevamente en la periferia, pero con una ganancia, ¿cierto?, completamente legítima, y al que puede pagar vivir en un sector bien localizado, viviendo en un sector bien localizado, con la única diferencia que habría habido un beneficio normativo. Y por lo tanto, habríamos puesto como sociedad lo que teníamos a nuestra ver, que era el beneficio normativo, y no habríamos recibido lo que buscábamos, que era que personas que no pueden pagar buena localización, vivan en una buena localización. Entonces, yo no sé si eso es lo suficientemente restrictivo, porque al dejar al arriendo abierto, es una fórmula... Claro, pues la limitación que aquí se establece, que a mí me parece completamente lógica, es solo para la enajenación, traspaso de dominio.
Por eso lo digo como pregunta. Y la diputada Sí. Karin Luck Sí, es que tendría razón. claro, la prohibición es de celebrar actos y contratos respecto a las viviendas, ¿ya? Celebrar todo tipo de actos o contratos, incluido el dar en arriendo la vivienda. Y este artículo se pone en el escenario de, bueno, ¿qué pasa con la enajenación? Que en el fondo el que requiere un requisito adicional para efecto de que los notarios o los conservadores verifiquen algo. Por eso se pone en ese escenario. La ley 17.635 es la que ya establece la posibilidad de que se establezcan provisiones de celebrar actos de contrato respecto a estas viviendas. Es importante hacer ciertas precisiones de redacción, porque el artículo vigente habla de que las viviendas sociales que se obtengan de estos beneficios tienen que quedar singularizadas. Y ojo que estos beneficios son para programas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pero también del programa de clase media, por lo tanto también tienen que quedar individualizados, porque si no quedan individualizadas en la recepción final, también podrían ser enajenados a cualquier persona. Entonces, va haciendo esas precisiones. ¿Por qué solamente habla de las ventas? Porque, claro, está hablando de las transferencias a título oneroso, ¿ya? No puede tampoco esta ley restringir lo que ocurra con la transmisión por herencia de estas viviendas, ¿ya? No puede ahí romper esa regla, digamos. No podría decir, bueno, usted no va a poder heredar estas viviendas. No entra en ese punto, entra en el punto de la decisión de vender. La decisión de... ¿Y por qué? Apuntando a lo que señalaba usted, diputado, que si no se pone una regla de este tipo, y por eso se puso en la Ley de Transparencia del Mercado solo el 184 bis original, a lo más que uno podría aspirar es una integración social por el plazo que dure la prohibición, si eso es lo que pasa finalmente. O sea, podría terminar pasando eso. Entonces, con la regla que dice que las enajenaciones futuras, las sucesivas de aquellos que obtuvieron la vivienda con subsidio del Estado, tienen que ser también a un beneficiario del subsidio, resguardando el buen uso de esos recursos públicos involucrados y el otorgamiento de los beneficios normativos. Simplemente para complementar y resolver la duda de la diputada también. Si llegara a producirse, por ejemplo, que fallece, muere una persona que es beneficiaria de un subsidio y heredan su heredero, valga la redundancia, esos herederos el día de mañana, si quieren vender, tienen que venderle a una familia que la compre con subsidio. O sea, en el fondo lo único que hace es producir la cadena de transmisión, en este caso no de transferencia, de transmisión, y quedan dueños otras personas, pero esas otras personas el día de mañana, si la quieren vender, se la venden a otra persona con subsidio. En el fondo es eso. No, el heredero la puede recibir, la puede adquirir porque le llega por herencia, pero no la puede vender, pero si la quiere vender, la tiene que vender nuevamente a una familia con subsidio. Y en el caso de la sesión, ministro o Gonzalo, cualquiera de los dos, porque entiendo el ejemplo de la herencia, pero en el caso, por ejemplo, de la sesión entre vivos, ¿seguiría la misma suerte? Porque, por ejemplo, si se cede entre vivos, si hay una sesión de bienes, entonces la persona que recibe, digamos, después si quiere vender va a tener la misma prohibición de enajenación. O sea, en el fondo, va a tener la misma limitación de que tiene que cumplir estos dos requisitos copulativos. Que esos requisitos son para evitar... Hay una prohibición de celebrar actos o contratos, ¿ya? No de vender, o del plazo que establezca el programa respectivo. Podría ser mayor a 5 años dependiendo del tipo de ayuda. Entonces, durante ese plazo, estos incisos permiten enajenar antes del vencimiento del plazo, reconociendo la posibilidad de la movilidad habitacional, pero pide dos requisitos: que el beneficiario, que quien la adquiera sea beneficiario del subsidio y que lo adquirido se destine a la compra de una vivienda, ¿ya? Y eso libera la prohibición de celebrar acto o contrato. Lo usual debería ser la venta, ¿ya? La enajenación a título oneroso, digamos. Lo de la cesión gratuita igual sería un acto o contrato entre dos partes, digamos. O sea, se rige por la misma prohibición. Hay prohibición de celebrar acto o contrato, no hay una prohibición de vender. Hay una prohibición más general que vender. No sé si con eso resuelvo la duda. Sí, solamente para complementar. Hoy día la prohibición de vender ya existe. Y está en la ley 17.635, el artículo 29. 5 años, pero nosotros reglamentariamente se nos entregó la facultad a los serbios, en esa época ya, de poder extender esa prohibición por más tiempo. Y de hecho podríamos llegar hasta 15 años. Y de hecho hay propiedades ya con 10, que tienen 10 años. Lo que estamos nosotros agregando acá, y por lo tanto esa prohibición de celebrar cualquier acto o contrato, y por lo tanto ahí no puedo ni siquiera vender a título oneroso o a título gratuito, no puedo arrendar, no puedo hacer nada, porque celebrar es general. El legislador de la época habló de celebrar actos y contratos, cualquier tipo, lo que sea.
Eso no impide, para que dejemos despejado, que si muere una persona, fallece, se produzca la herencia. Pero sigue con la prohibición pegada, ¿no es cierto?, dentro de los 5 años. Si después la quiere vender, tiene que venderse a la familia con subsidio. ¿Qué estamos agregando nosotros? Es la posibilidad de vender antes, pero también a familias con subsidio. Y estamos agregando una cosa más, que sí es un extra, que es que vencido el plazo, si yo quiero vender, véndase a la gente con subsidio. Esa es la novedad. Hoy día, vencido el plazo, hoy día una persona, en estricto rigor, hoy día una familia de un comité de vivienda que accede a un beneficio, a una vivienda del DS49, vencido sus 5 años o 10 años, se la vende a quien quiera. Nosotros lo que estamos haciendo es que hoy día, mire, véndala de todas maneras, lógico que corresponde, pero en este caso, véndase a las familias que lleguen también con subsidio. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Es un extra. Actualmente todos los beneficiarios de programas tienen una prohibición de 5 o 10. O 10, pero 5 en la generalidad. Pero 5 en la generalidad. Y todos pueden, de acuerdo al programa de movilidad, vender antes. A vender antes en la medida que compren otra. Este inciso mantiene esos 5 años. O más, si nosotros lo planteáramos en un programa. Ya, pero no altera la cantidad de tiempo. No. Entrega un requisito mayor para vender antes, para celebrar acto y contrato antes. Y además, para vender después hasta... Cada vez que se venda esa propiedad con beneficio Pero queda para siempre. Sí, véndamela con subsidio, véndamela con subsidio, véndamela con subsidio. Pasó a ser una vivienda del Estado. Porque quienes llegan ahí... El fondo es eso. Es igual que si fuera del Estado. Ya, Porque el Estado... diputado Cas, votemos. Yo no... Yo puedo hacer una pregunta muy concisa. Los herederos supuestos y los sucesivos que se hagan de la vivienda habiendo adquirido un subsidio posterior a los 5 años de carencia en la prohibición de celebrar actos de contrato, sí pueden celebrar actos de contrato después de ese plazo de carencia. Es decir, los herederos podrían arrendar y un segundo comprador también podría celebrar actos y contratos con la vivienda. Lo que pasa es que si resulta aplicable lo señalado en el inciso... Sí, a ver, la prohibición de celebrar acto y contrato tiene un plazo, ¿ya? Vencido ese plazo, se libera la prohibición, pero se mantiene la prohibición de enajenar a personas que no sean beneficiarias de subsidio habitacional en la medida que se trate de viviendas cuyo precio haya sido pagado exclusivamente mediante el subsidio estatal y el ahorro mínimo exigido. En ese supuesto se aplica una prohibición adicional a la del tiempo de celebrar acto de contrato, que es vender. No es una prohibición, es una restricción a la enajenación. No es una prohibición, porque por eso, ojo con eso, no es una prohibición porque esa vivienda sí se puede vender. Lo que pasa es que tiene un requisito para esa venta. Y esa venta que tengo que encontrar un comprador que venga con subsidio. Gracias, presidente. El problema es que nos vamos a empezar a entrampar cuando la plusvalía de esta propiedad crezca a tal punto que el subsidio que entrega el Estado para la compra de una vivienda usada no dé. Y vamos a obligar a que aquella familia que tiene una casa y que la quiera vender o porque se tiene que ir a otra región y no la va a poder vender porque el subsidio que entrega el Estado nunca va a llegar al nivel de precio que hoy día tiene la actual casa. Entonces, inmediatamente estamos además generando una banda de precios que a mi juicio es injusta para aquella familia que obtuvo el subsidio y que después de 10 o 15 años, correcto, pero que tuvo la suerte de que se instaló un nuevo parque, que llegó el metro o que tuvo cualquier posibilidad, le vamos a prohibir que venda el valor real su casa por establecer por tener este beneficio normativo, y lo vamos a obligar que quizá una casa que costaba 40 millones de pesos la termine vendiendo en 25 porque no va a haber ningún otro comprador, o sea, porque en realidad es el único comprador, termina siendo el Estado. ¿Sí? No, pues, no es al revés, porque hoy día el subsidio del Estado, no sé, abarca, en el caso actual, el subsidio de vivienda nueva no supera los 15 millones de pesos, puedo estar equivocado, llega casi a 18 en algunos casos. Y lo que estamos haciendo es que si una persona que obtuvo este beneficio
o sea, esta vivienda con este marco regulatorio nuevo, no va a poder vender esa casa en 10 años más en un valor superior al subsidio que hoy día va a existir para la casa, el subsidio de vivienda usada. ¿Y qué vamos a hacer? Que esa persona se va a tener que ir pongamos un ejemplo, vive en Santiago, en Macul, obtiene este beneficio, llega el metro al lado fuera de su casa en Macul, no va a poder vender la casa en el valor real, que son 50 millones de pesos, solo la va a poder vender en 25. Entonces, para poder irse a vivir a Temuco y querer comprar una casa de las mismas condiciones con las que vivía en Macul, va a tener que volver a endeudarse él para poder obtener esa casa. Entonces, me genera un ruido en que estamos al final generando una banda de precios para las viviendas y le estamos prohibiendo a aquellas personas que obtuvieron un beneficio social crecer. No, yo por supuesto que tiene toda la razón el diputado Paulsen, por su término de su presidente, pero no olvidemos que esa plusvalía que está generada para esa familia en esta instancia se ha generado justamente por una excepcionalidad y una concesión que ha hecho la comunidad y el Estado para que esa casa exista. Por lo tanto, es perfectamente atendible de que se genere un mercado el cual pueda a futuro mantenerse dentro del rango de la integración social, porque de lo contrario aquí vamos a generar solamente una instancia única, un beneficiario que va a ser ganador de un ticket de movilidad social o de riqueza, pero a la larga esa fuerza y ese esfuerzo que ha hecho el Estado y la comunidad para generar la integración no se va a mantener en el tiempo. Entonces, por supuesto que estamos generando un mercado paralelo dentro de comunas y zonas con calidad urbanística, para que se mantenga en el tiempo esta posibilidad de que llegue gente de otras zonas a estos barrios. Ese es un poco, yo creo que el argumento de fondo. Es que hace tanto ruido, yo no sé cuál es el problema que el señor tenga plusvalía. El problema es que lo que tenemos que ver en esto es que la casa que él vende le dé para comprar la casa que él quiere comprar donde se va. Ese es el tema. Lo demás da lo mismo. Porque cuando teníamos el subsidio habitacional, cuando tenía el leasing habitacional, cuando teníamos la movilidad habitacional, daba lo mismo, la plusvalía la ganaba la persona que se compraba. No hay que prohibir eso. Lo que a mí me hace mucho más ruido que todos ustedes es que el señor venda su casa aquí en Santiago y no pueda comprar una en La Serena porque no le alcanzó. Eso me hace mucho más ruido, porque no va a tener ningún otro subsidio. Claro, puede permutar, puede hacer lo que quiera. Si me da permite... lo mismo. Da lo mismo, si es su casa. Es su casa. ¿Por qué nosotros le vamos a decir al señor que sabe qué más? Usted va a comprar una casa de 1000 UF. Oiga, si yo me gané esto, sea cual sea la razón. Y por último, si llegó a viejo y el tipo se quiere cambiar un mejor clima y se va para el norte, que le alcance a comprar su casa. Sí. Entonces, no sé si eso creo, es tan malo que... Yo creo que preocupémonos que no le alcance a los comprar la efectos casa. que plantean los diputados García Paulsen son correctos en torno a que esta norma permitiría que eso ocurra. Y por lo tanto, la discusión no es sobre cómo funciona el mercado, sino sobre qué consideramos justo con respecto a este proyecto. Yo creo que no hay que olvidar que este proyecto lo que está haciendo es que esa persona tenga una casa en una ubicación a la cual no habría podido acceder sin esta norma y sin los beneficios normativos que se están aplicando. O sea, no se podría haber construido el proyecto, pero sobre todo, y esto es lo más importante, esa persona no habría podido vivir ahí porque no le alcanzaba la plata. Entonces lo que le está diciendo es, usted puede optar a una vivienda social en un lugar mal ubicado, en un lugar al cual usted podría acceder, pero usted vamos a darle la posibilidad de que viva en un lugar que usted no puede pagar, y la contraparte es que esta casa tiene este problema de que no retiene las plusvalías como cualquier casa. Es una por otra, es una por otra y las personas pueden elegir optar por estos programas o no. Lo importante es que estén bien informados, porque lo que sí sería grave es que personas opten a viviendas mediante estos programas y en 20 años más, cuando quieran vender, les pase lo que señalan los diputados García Paulsen, que tienen razón, y no hayan sabido que eso les iba a pasar. Diputado Jarpa. Gracias. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es cuál es el objetivo de esto. El objetivo es justamente cómo hacemos mayor integración. Y si esta construcción se hizo justamente para mayor integración, lo que busca esta norma es precisamente mantener el mismo objetivo con que fue para el cual fue todo este proyecto, que es precisamente para integrar gente. Porque el tema es no solamente quién se va, sino que también quién llega. Entonces yo creo que por eso yo estoy totalmente de acuerdo
con la provisión que está haciendo el Ejecutivo. Diputado Olivera. Sí, yo entiendo lo que plantean acá, pero también estoy súper de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo. Y es fácil, pues la persona que se quiera ir en realidad siempre va a buscar a lo mejor otra forma para poder complementar. Pero yo también entiendo que este proyecto hoy día busca que esas personas a las que se busca integrar, el día de mañana puedan llegar a un lugar donde vivir y cuando quieran vender su propiedad, lo hagan también sabiendo, o la persona que va nuevamente a tomar esta propiedad sepa que va a tener que ser a través de un subsidio. Ahora, donde me voy, o si, no sé, yo no comparto mucho el tema de ver cuánta rentabilidad le puedo sacar a esta propiedad, siento que es una vivienda que se está comprando por subsidio. Entonces, desde ahí a mí me cuesta un poco entender un poco a mis colegas, pero yo comparto plenamente lo que plantea el Ejecutivo acá. Diputado Paulsen. Nadie critica la rentabilidad, sino yo creo que Erika ahí me malentiende por ese intermedio, presidente. Lo que yo digo es, ¿cómo hacemos que esa persona que creyó en el sistema de integración social obtiene el beneficio de ingresar a un lugar que nunca quizás pudo haber ingresado a vivir? ¿Lo obligas a vender una casa? No, pero si estoy en el caso hipotético que él se tenga que ir a vivir a otra ciudad, bueno, se queda, tampoco va a poder arrendar la casa, va a quedar abandonada ahí a nombre del por eso, pero lo que oyo es que si él quiere tener su vivienda propia en otra región, a lo menos tenemos que poderle darle la posibilidad de que él también pueda llegar a un barrio de integración social en la otra ciudad. O sea, no podemos permitirle que él que ya logró la posibilidad de vivir en un mejor barrio, por el solo hecho de esta nueva normativa, lo obliguemos a volver a un barrio que no sea de integración social. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a garantizar que él también se mantenga en un barrio de integración social? Porque no haberle ya otorgado este beneficio, si él tiene por cualquier motivo de movilidad social, irse a otra región, inmediatamente lo vamos a hacer bajar de estándar de calidad de vida. Y eso es lo que a mí me preocupa, es cómo le logramos mantener a esa familia la posibilidad de seguir viviendo en un barrio integrado. De hecho, diputado Paulsen, si uno mira las consecuencias que tendría, también podría pasar todo lo contrario, porque si es que efectivamente ponen el metro cerca y la plusvalía o el valor de venta de la casa, para decirlo en términos más concretos, el valor de venta de la casa sube mucho, esa persona deja de poder optar a un barrio integrado desde los integrados, pues. Vas a tener que pagarlo. Y muchas veces con esa cantidad de plata tú no podrías acceder. Solo, presidente, si usted lo tiene bien, pero usted tiene la autoridad, tiene el poder. Yo le invitaría a que votáramos. Yo creo que cada uno de nosotros ya tiene opinión formada respecto de esto y le solicito que cerremos el debate y votemos. ¿Ok? ¿Diputado Paulsen? Okay. Y hay otra del diputado Tellier que es para que esta vivienda sea embargada. ¿Eso se votó aparte? La 132 la retiro. Está retirada. Ya. La 132 está retirada. Faltaría por la del diputado Tellier. Vamos a votar entonces el artículo 184 bis con las indicaciones 130 y 131. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. Diputada Castillo. A favor. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Tellier. Diputado Urrutia. Presidente. 10 a favor y una abstención, presidente. Aprobado.
falta ahora hay una indicación del diputado Telier, que es para agregar en este mismo artículo un inciso que dice: Les pido... las viviendas referidas en el inciso 3º de este artículo serán inembargables. Sí. No, pero es para agregar un inciso. Es para agregar. Sí, pero está en el Senado hace muchísimo tiempo. Sí, no sé, pero agregar. Pasemos a votar la indicación del diputado Telier. Están las hojas. Está aquí, a menos que alguien quiera discutirla. Diputado García. Cuando esto mismo se hizo en la ley indígena, y la única condición para que esta vivienda fuera, perdón, para que la tierra indígena fuera embargable, y así todo, se resguarda la tierra que es de sustentabilidad. Me explico, si el banco le da 10 millones y él tiene 4 hectáreas y la gente aquí para subsistir necesita 3 hectáreas, puede embargar solamente una. Pero ¿y por qué puede ser embargable cuando la ley es clarísima que dice que la tierra indígena es inembargable? Por una sola razón. Cuando ese crédito está autorizado por la CONADI en un banco. Porque aquí puede ser que un señor también haga lo mismo con un banco y no le pague nunca más al banco, como su vivienda es inembargable, va a quedar casado el banco y todo el mundo. Estoy hablando, o cualquier persona. Por eso yo le agregaría, diputado, si está de acuerdo, para que esta vivienda sea inembargable y tiene un crédito, debiera ser autorizado por el Servio, por el MIMBO, por el Ministerio, no sé. Para hacerla... Así es, Es que yo creo que ese problema no se produciría porque en el fondo, si es que una vivienda es inembargable, al momento de esa persona solicitar acceso a un crédito, va a ser uno de los elementos que el banco va a tomar en consideración para efectos si le presta o no le presta la plata. Entonces, yo creo que... No necesariamente, porque tiene que ver con los montos de las obligaciones, porque o sea, estamos hablando de personas que están solicitando acceso a vivienda mediante este beneficio normativo. No son personas que tienen grandes capacidades crediticias, digamos, en términos ordinarios, y en el fondo no va a tener ninguna propiedad con que asegurar su obligación, pero podrá tener otros bienes, podrá tener un auto que le permitan tener algún acceso al crédito de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, pero creo que no, o sea, que el problema se produce antes con el acceso al crédito, no a propósito de que el banco vaya a no tener satisfecha su obligación si es que ya le prestó la plata. O sea, es un problema anterior, tiene que ver con el acceso al crédito. Gracias, presidente. Esta es una discusión bien de fondo, donde al menos yo estoy en contra de la inembargabilidad, porque quienes están a favor, a mi juicio, tratan casi que interdictos relativos a las personas, y no creen las capacidades de ellos para poder emprender y generar un negocio o diferentes instancias de crecer. Cuando hoy día le entregamos, que es la única propiedad a una familia que puedan llegar a tener, le estamos coartando la posibilidad de ingresar al sistema crediticio y poder emprender lo que ellos quieran. Es lo mismo, hoy día el ejemplo que da el diputado García respecto de las tierras indígenas es lo mismo. Lamentablemente, la ley indígena trata a los mapuches como interdictos relativos, lo cual no les permite llevar adelante ninguna actividad económica, porque las tierras que hoy día tienen no pueden ser presentadas en ninguna institución financiera para poder emprender. Y hoy tenemos, en el caso de comunidades o mapuches que tienen 4 o 5 hectáreas que podrían perfectamente llevar adelante un proyecto frutícola, no lo pueden hacer porque el banco no les puede prestar plata para poder emprender. Y es el gran desafío que tenemos como sociedad en cómo hoy día le permitimos a aquellas personas que el Estado hace una inversión importante, le demos las herramientas. La inembargabilidad le quita las herramientas a las personas de bajos recursos, siendo su única propiedad para poder emprender y poder salir adelante, como muchos de los chilenos que hoy día la única forma que tienen para poder hacerlo es endeudándose. Es que aquí hay un tema jurídico bien complicado. Yo quisiera preguntar al Ejecutivo sobre la relación entre la inembargabilidad y lo que votamos recién. Porque si el banco, por ejemplo, se queda con la casa
el banco se queda con todas las prohibiciones también, ¿o no? Si es que fuera embargado, el que embarga se queda con todas las prohibiciones. O sea, igual embarga con tope. El que compra nuevamente con el remate, porque el banco no administra, Tiene que va a tener tener la misma prohibición. Viene con el elástico. O sea, tú ahí vas a No sé poder qué opina el pedir el Ejecutivo. crédito con el tope del Pero el del banco subsidio del vende con Estado. subsidio. Presidente, varias cosas del debate. La inembargabilidad ha sido motivo de discusión permanente. De hecho, hay una norma en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, perdón, que establece en uno de sus numerales que las viviendas que son utilizadas por la familia para vivir junto a... y lo dice expresamente. El bien raíz que el deudor ocupa con su familia siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a 50 unidades tributarias mensuales, que claramente quedó un poquito desfasado, o se trate de una vivienda de emergencia y sus ampliaciones a que se refiere el artículo 5 del decreto 2552 del año 79, los muebles del dormitorio, el comedor, etcétera, 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 son inembargables. Forma parte de esa definición. Claro, es la definición permanente de bienes inembargables que quienes son abogados tienen que habérsela aprendido de memoria para poderla responder en un examen. Entonces, quienes somos, digo. El proyecto de ley que se presentó en el Congreso y que aprobó la Cámara de Diputados y que está en el Senado, lo que modifica es este punto y lo amplía a las viviendas sociales. Y se aprobó en la Cámara y se despachó al Senado. Y ahí está. Y por lo tanto recoge a todo tipo de vivienda social. Efectivamente se va a producir un efecto, si se aprueba esa norma, que señala el diputado Paulsen, que muchas familias que pueden acceder al crédito hoy día pueden dejar de acceder eventualmente y hipotéticamente si es que el banco está pensando en echarle mano como garantía a esa vivienda. Hoy día es muy difícil que los bancos presten, aquí ya estamos hablando del punto de vista de la especulación y de la experiencia que uno va teniendo, pero es muy difícil que los bancos le presten plata con cargo a esa garantía que ya viene con una provisión del Servio. Porque ya es complejo para un banco prestar plata sabiendo que queda en segundo orden de precedencia en un eventual remate, ¿no es cierto? Porque se tiene que pagar primero el Servio. Y claro, entonces ya es complejo. Ahora, la inembargabilidad protege aún más. Ustedes saben que además hubo una tesis dentro del Congreso y dentro de la Cámara de Diputados de la hipoteca reversa, que ese era ya el extremo máximo. Vale decir que los adultos mayores, la hipoteca esa inversa o reversa. La hipoteca inversa, que los adultos mayores entregaban su vivienda, el banco les daba plata, cambio, recursos, y cuando ellos fallecían, la casa pasaba a dominio del banco. Lo que provocó la ira de los adultos mayores respecto de los parlamentarios que planteaban eso, porque el adulto mayor, o cualquier persona, sobre todo en nuestro país, lo que aspira a vivir en su vivienda y ojalá dejarle algo a los hijos. Eso forma parte de la tradición, de la cultura de Chile. Y esa ya era el caso más extremo. Pero eso nunca se aprobó, eso era un proyecto de acuerdo, por lo que recuerdo. Por eso estoy tratando de rearmar el debate y ponerle datos sobre la mesa. Pero hoy día lo que hay es una inembargabilidad aprobada por la Cámara de Diputados en el Senado y que lo que modifica es esa norma del Código de Procedimiento Civil que amplía el criterio de las 50 unidades tributarias mensuales. La unidad tributaria mensual está a 50.000 pesos. 5 por 5, 25. No es mucho. Estamos hablando de 2,5 millones. 2,5 millones, entonces avalúo fiscal, por lo tanto queda abajo. Por eso se amplió el concepto y está en el Senado. Lo que viene a señalar la indicación, bueno, los efectos todos lo saben, inembargable sacarla del comercio humano, no puede ser objeto de ningún tipo de garantía y por lo tanto si algún acreedor le quiere echar el ojo cuando está ávido de cobrar sus deudas, no lo puede hacer porque es inembargable. Eso es. En votación, el diputado Telio. Diputado Badilla. Contra. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. ¿No está? Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Presidente. Rechazada, presidente. 4 a favor, 7 en contra.
Página 70. No, pero no, porque el otro proyecto que ya está mencionado. Espinosa y falta el diputado Carvalho salió. No, nos dijo que no estaba. No, está bien, está bien. La va a retirar. La va a retirar. El objetivo es protegerla. Pasemos a la 134, porque la 133 del diputado Jarpa y mía. Yo estoy disponible a retirarla, pero necesito... ¿Y la 132 está retirada? Sí. Necesito la autorización de Jarpa. Pero Jarpa va a decir que sí. No, es que falta... Digo que pasemos a la 134 y rechacemos la... En votación... No, pero pongámosla... Pongamos en votación la indicación 133, que incorpora el derecho a la vivienda en la Constitución Política de la República. Página 70. Diputado Badilla. Diputado Calisto. Sí. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Estamos en votación. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Diputado Calisto. Diputado presidente. 4 a favor, 7 en contra. Pero es que deberíamos haberla revisado. Me parece que está bien. Dígame. No. Se rechazó. 5 6, bueno. Calixto llegó Oye, clarito. Acá hay un tema fundamental. Ya, ¿Cómo? 134. Ahora con Jarpa estamos todos. Ahora estamos... Horrible. Viene más normal. Ya. Diputado Telier, la 134. Después para ganarte los pisos gratis. Que la retire y terminamos. No, hay una más. Volvamos al clima. Queda poco, pero no nos adelantemos. 134, al final, la última página 71 del comparado. No puedo creer que hayamos terminado. No, no, De nuevo, Estamos de nuevo. Pero como 3. Dijo el diputado. Esta es la ley del mono. cesante, ¿viste? La retira, ¿no? No sé, está bueno. No, la retiro. ¿Quieres presentar? Sí, va en la línea de, yo creo que incluso facilitar el desempeño del actual proyecto de ley, y que tiene que ver con ampliar el número de metros cuadrados, o la cantidad de metros cuadrados para regularizar una vivienda, subiendo de 100 a 120. Yo creo que esto ya lo habíamos planteado en la ley del mono, fue rechazado, pero creo que es la oportunidad para reivindicarnos,
Porque el propio diputado Urrutia ha dicho que hay que tener mucha flexibilidad en la normativa para que esta ley pueda tener éxito. Entonces yo apelo a eso, de que realmente seamos consecuentes con eso. Diputado Cast. Gracias, presidente. Yo, por su intermedio, quiero felicitar al diputado Botelier por la indicación. Creo que, primero creo que es una indicación muy liberal, en el buen sentido de la palabra. Creo que permite hacerse cargo de un problema muy serio que hoy día tienen las viviendas precarias que están hoy día fuera de rango. Y creo que nadie en su sano juicio podría considerar una vivienda que tiene una valoración como la que acá está, que por el solo hecho de tener más de 100 metros cuadrados podría caer en un rango de una vivienda de primer nivel o de élite. Por lo tanto, yo creo que amerita hoy día, dado cómo ha evolucionado Chile y todo el desarrollo de las ciudades, creo que se justifica plenamente poder aumentar este rango de 100 a 120 metros cuadrados. Sobre todo en regiones donde hoy día estas familias no pueden regularizar su vivienda, no pueden postular a mejoras, no pueden postular a subsidios ni a programas de ningún tipo mientras estén en esta situación precaria en que están. Así que yo por lo menos valoro mucho la indicación. Presidente, no, la verdad es que me extraña ver esta indicación en esta discusión. Quisiera preguntar a lo mejor el contexto. Sin embargo, me parece una excelente indicación, porque la verdad es que nosotros tenemos un tremendo problema en las regiones del sur, como lo decía recién el diputado Cast, donde tenemos zonas con altos niveles de contaminación ambiental, por ejemplo, y no podemos hacer uso de un beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda, que es la aislación térmica de las viviendas, producto de que las viviendas no están regularizadas. Entonces, es el gran problema que tenemos en las zonas con declaradas contaminadas y, por supuesto, de prioridad por parte del Ejecutivo para aplicar el mejoramiento térmico en las viviendas y otros beneficios también, otros subsidios. Por lo tanto, yo encuentro que si, ahora no sé cuál es la viabilidad de esto, o sea, si aprobamos nosotros esto acá, ¿cuál es el resultado concreto que tiene en su aplicación? Le pregunto al ministro, o sea, a mí me parece que es una indicación fantástica. Nos solucionaría un problema tremendo que teníamos en el sur del país. A ver, en primer lugar, puede ser una buena idea, pero yo creo que está absolutamente fuera de la idea matriz del proyecto. No tiene nada que ver. Sobre todo que este es un proyecto que discutimos el año pasado, durante el segundo semestre del año pasado discutimos este proyecto extensamente. Lo tercero es que las personas que han logrado construir una vivienda o ampliar una vivienda a 120 metros cuadrados, suponiendo que lo hicieron a razón en 20, en 40 metros cuadrados, a 10 UF el metro cuadrado, han tenido la posibilidad de invertir 400, 500 o más UF en su propiedad. El proyecto de la ley del mono, la 20.898, lo que pretende es facilitar la regularización para las familias vulnerables, para familias de escasos recursos, familias que no pueden pagar un arquitecto, que no tienen la posibilidad de hacer un plano como Dios manda, o que no tienen, y además los exime de multas. ¿Ya? O sea, pueden hacerlo, no es que no lo puedan hacer, lo van a poder hacer, pero como Dios manda, como cualquier hijo de vecino chileno, ¿no es cierto? Si hizo una ampliación en una casa, tiene que ir a la dirección de obras, cumplir con las normas urbanísticas, hacer los planos que correspondan y pagar los derechos que correspondan. La ley del mono, o la ley 20.898, es una excepción que hace para aquellas familias que no tienen los recursos ni los medios para regularizar una ampliación que se ha hecho por arquitectura espontánea y que tenemos que tratar de meterla dentro de la casuística que establece la ordenanza y la ley. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que si quieren volver a verlo, el diputado Telier proponga un proyecto para modificar la ley del mono y volvamos a discutirlo. Pero a mí me parece que no es justo para todos los chilenos estar haciendo un proyecto en esta luz y tratar de meter este proyecto en una ley que no tiene nada que ver con la ley 20.898 que aprobamos hace menos de 6 meses. Pero yo creo que se promulgó en el último trimestre del año pasado y ya la estamos modificando y este tema ya se discutió.
Y lo vimos, y me acuerdo perfectamente, que vimos que 120 metros cuadrados era un exceso, por las razones que ya has puesto. Una familia que puede ampliar una casa entre de 80 a 120 es una inversión. Bueno, pero si una persona de clase media puede pagar los derechos municipales o puede hacer un plano como Dios manda, ¿y por qué va a estar exento de multas si cometió una falta? Cometió una falta y tiene que presentarse a la dirección de obra y decir, yo cometí una falta, amplié sin permiso. Por lo tanto, aquí está el plano, pago los derechos y las multas. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que hacemos todos los chilenos. Aquí estamos tratando de ayudar a los más vulnerables. Esa era la idea original del proyecto. Creo que la ley 20.898 requiere esta y otras medidas de flexibilización, incluso que permitan efectivamente que una gran cantidad de porciones que muchas veces son enormes de las ciudades están en situación irregular y que la gente, digamos, no pueda tener sus viviendas regularizadas, ser objeto de crédito y poder gozar de un derecho que se han ganado durante el tiempo, y por lo tanto el flexibilizar esta norma es una cosa positiva. Y yo creo que si no se aprueba esto acá, desde luego le voy a proponer al diputado Teller que presentemos un proyecto, porque efectivamente se requiere mayor flexibilidad en la aplicación de esa ley. Y por lo tanto yo, por lo menos, si se va a votar hoy día, la voy a votar favorablemente. Que la Secretaría se pronuncie respecto a la admisibilidad de la indicación, porque a mi juicio está fuera de la idea matriz del proyecto. Bueno, yo no sé cómo se comprueba que el estar pidiendo regularizaciones desde 100 a 120 metros es que van a ser personas que no tienen dificultades para construir viviendas. Es decir, que estén en un rango de capacidad de adquirir vivienda que ya ha pasado la línea que no pueden optar a nada. Yo creo que no, a subsidio. Yo creo que no es así. Porque uno conoce la vida en los barrios. Es decir, hay mucha gente que vive en las poblaciones que tiene 100 metros, más de 100 metros, y que no pueden regularizar, y que no son personas que tienen los medios para comprar vivienda. Y supongamos que existan varias de estas personas, vecinos de un lugar, que se ponen de acuerdo y dicen, miren, nosotros queremos conversar con el CERVE, queremos ponernos de acuerdo y aquí hacer una especie de condominio, nos juntamos 10, 15 y queremos construir aquí vivienda social. Y el ministerio le va a decir, bueno, regularicen su vivienda, pero no pueden, porque tienen más de 100 metros. No pueden. O sea, en ese caso estamos hablando de facilitar. Indudablemente que yo tengo entendido que será medible el que tenga los recursos suficientes y ese a lo mejor no estará a efecto más a la ley. Pero que se permita a aquellos que no están a efecto, o los que están a efecto, a que lo puedan hacer. A que lo puedan hacer. Eso es lo que podría decir el presidente. Gracias, presidente. Yo, bueno, de nuevo insistir en que creo que primero la condicionante de que esto pertenezca o no a la idea matriz, en mi opinión, cae dentro del mismo rango de lo que hemos hablado en esta larga discusión de esta ley, que tiene que ver con integración social desde distintos ángulos. Acá, por supuesto, que se han aplicado distintos mecanismos para generar integración social a través de leyes aplicadas, una a la arriendo, otra a la de generación de zonas urbanas, pero por supuesto que toda la discusión y todo lo que incluye como idea matriz de esta discusión tiene que ver con la integración social en distintos ámbitos. Y hemos incorporado artículos que van en líneas complementarias que no afectan directamente y que no intervienen directamente en lo de arriendos y en lo de la zona de integración. Entonces, en mi opinión, perfectamente cae esta indicación dentro de lo que tiene que ver con la integración urbana y por supuesto tiene que ver con hacerse cargo de una realidad que yo creo nadie podría en su sano juicio entender que estamos beneficiando a gente ni de clase media ni de clase alta. Yo creo que hay un error en entender de que acá, por el solo hecho de crecer entre el rango de 100 a 120 metros cuadrados, podamos entender esto como una clase alta. Hay muchas situaciones, sobre todo en zonas vulnerables, donde hay ampliaciones para allegados, hay ampliaciones para distintas familias que viven en un mismo terreno, que quedan fuera de este margen,
para poder generar esta regularización y acceder a beneficios mínimos, a postulaciones mínimas y básicas de programas del Estado que hoy día quedan marginados por esta concesión. Yo creo que perfectamente cae dentro del espíritu de integrar socialmente, mejorar la condición de personas vulnerables y bueno, hacer ese comentario porque creo que viene al caso. Desde ya cuente, si es que esto se rechaza acá y se quiere reponer en sala, cuente con los votos de, por lo menos, de la bancada de Bópoli, que va a estar disponible. Gracias. Sí, más 14 de la ADC, yo creo que vamos a estar también en ese proyecto. No, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hay una, a propósito de lo que decía el diputado Urrutia, con quien hemos tenido muchos acuerdos, pero también hoy día alguna diferencia. Eso es como una explicación de un director de la DOM, efectivamente, que es súper absolutista, pero la verdad es que una persona, por ejemplo, que quiere hacer una regularización, que tiene una casa de 100 metros cuadrados, entre 100 y 120 metros cuadrados, que es lo que se señala, tiene que pagar, no sé en qué regiones, pero por lo menos en mi región, por lo menos 800, 900 mil pesos para poder regularizar una vivienda. Entonces, yo realmente encuentro que esta indicación, aquí escucharemos la opinión de la Secretaría, cuál es si está bien contextualizada en este proyecto, pero la verdad es que es fundamental para poder destrabar un problema que tienen muchas familias del sur de Chile. Y también me gustaría escuchar al ministro, que conoce, le hemos planteado este tema cientos de veces en la región austral, sobre todo en las zonas saturadas por contaminación. Presidente. A 120, porque el tope eran 90 metros cuadrados, o sea, estamos creciendo de 90 a 120, o sea, en 30 metros cuadrados. Hoy día el costo mínimo de una vivienda al costo, sáquenlo de UF para hacerla fácil. Estamos hablando de 300 UF. Con autoconstrucción de UF. Bueno, pero además pone un límite en el avalúo, que es de 1000 UF. Por lo tanto, además considero que el proyecto es casi impracticable. O sea, no va a servir de nada. Y por ser materia de otro proyecto, yo invito al diputado Telier y al diputado González, que se sumó a esta idea, que lo discutamos en un proyecto a fondo. Pero me parece que no es materia de esta idea matriz de un proyecto de integración. Porque además tiene otros bemoles que a lo mejor no vamos a alcanzar a discutir ni debatir en esta discusión. Yo quiero decir que los directores de obras no son absolutistas. Aplican lo que nosotros hacemos, la Ley General de Urbanismo, que nosotros le hemos dicho cómo la apliquen, ¿ya? Y los planes reguladores que son establecidos y aprobados por los consejos municipales. Esa es su normativa legal en la que se mueven. Y nosotros lo que pensamos es que se hagan ciudades ordenadas. Yo me acuerdo de los proyectos que presentó el diputado Telier, el ejemplo de un conjunto de viviendas en Santiago que no podían regularizarse, que ninguno cumplía con la normativa y que en definitiva le estaban generando un tremendo daño a los vecinos, porque no cumplían con los cortafuegos, no cumplían con las rasantes, no cumplían con los distanciamientos mínimos. Ese es el problema que tenemos cuando estamos abriendo la manga para que cualquiera persona pueda regularizar lo que quiere. Hay una norma urbana que cumplir porque está pensada para no dañar al vecindario y tener un buen barrio. Esta arquitectura espontánea daña muchas veces a los vecinos. Y si vamos a aumentar la manga ancha para regularizar, pensémoslo bien, llegamos a un proyecto y discutámoslo en ese proyecto, no metamos como un artículo así, como una cochufleta, en una cosa que es mucho mayor. Ya, yo propongo que avancemos, pero los diputados Telier y Paulsen insisten en pedir la palabra. Diputado Telier, última y de ahí pasamos al tema de la admisibilidad y seguimos. No, ya para que quede, como dice la historia de la ley, es que esas casas de 100 o 120 metros que construyen las personas, que se hace sobre todo en las poblaciones populares, no la construyen de la noche a la mañana. La construyen en 40 años de existencia, los hijos, los allegados, acarreando palos, o sea, ese costo se diluye en el tiempo. Ahora se puede discutir si los ingresos de las personas tienen que medirse por otra cosa, no cuánto gastó, no sé, en una ampliación. Pero como ya se va a votar, que se vote. Bueno, solicitud de que la Secretaría se pronuncie sobre la admisibilidad y luego la mesa.
Gracias, presidente, por su intermedio. Esta materia está regulada en la ley orgánica, que dice que se admitirán, en el artículo 24 y 23 de la ley orgánica del Congreso, dice que solo serán admitidas las indicaciones que tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Y las ideas matrices o fundamentales de un proyecto son aquellas que están expresamente contenidas en el mensaje o moción. Y no hay, en el mensaje o moción no hace ninguna alusión a la regulación, a la regularización de las viviendas de autoconstrucción. Entonces, en opinión de esta Secretaría, sería inadmisible. Bueno. Inadmisible, yo la... Claro. Claro, toda vez que la presidencia la declara admisible. Por lo tanto, vamos a pasar a votar la admisibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, a favor significa a favor. Admisible. Sí, po. A favor de la admisibilidad. Yo la declaré admisible, por lo tanto, votar a favor es a favor de la admisibilidad. Estoy hablando, diputado Bodilla. Diputado Bodilla. Presidente, yo quiero recoger una sugerencia que se ha hecho, porque la verdad es que a mí no me preocupa mucho que el diputado Kass coincida con el diputado Telier. No me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que yo esté coincidiendo con él. Y eso es grave. Solo decir lo siguiente, presidente, que yo entiendo perfectamente lo planteado por el diputado Telier, pero creo que lo que ha dicho la Secretaría no es menor. Y en virtud de eso, yo, por su intermedio, presidente, al diputado Telier, como aquí hay manifestaciones de interés en avanzar en un proyecto de esta naturaleza, yo le sugiero, si lo tiene a bien, por cierto, el diputado Telier, que retire esta indicación y, por cierto, que yo también me podría hacer parte en una eventual moción que usted presente en esta línea. A menos que el diputado Telier tenga una novedad. No, vamos a pasar a votar la admisibilidad. A favor significa a favor de la admisibilidad. Diputado Badilla. Contra. Diputado Calisto. A favor. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Yo quiero decir el por qué la voy a votar en contra, porque entiendo muy bien su indicación, diputado, y también me suma a lo que han dicho los otros parlamentarios, que si presenta un proyecto en esa línea, bien, pero también quiero ser súper respetuosa con lo que dice el reglamento. Entonces yo creo que de repente nos pasamos no sé por dónde el reglamento, y yo creo que ahí también cometemos errores, así que voto en contra de la admisibilidad. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Presidente. 6. Empate. Se rechaza la admisibilidad. ¿Por qué? Porque hay una norma expresa en el reglamento. Es 50 más 1 para aprobar. Quiere aprobar la admisibilidad. Que vote Cast, que vote Cast como... Tengo 0-2. Pero aquí se está solicitando la admisibilidad. Nos faltó el voto de casa. Ya. No, faltan como dos. Ya. Les pido que volvamos al clima que caracterizó esto. Quedan como 3 indicaciones que quedaron pendientes en la ronda y que no traigan los conflictos de su coalición. Presidente, antes de eso ahí está el diputado Telier. Léela usted. Pero hay una suelta del diputado Telier. ¿Una suelta? Sí, la última. ¿Cuál? Ya. Tenemos una indicación. Diputado, les pido, tenemos como 3 indicaciones que quedaron pendientes en la vuelta anterior. Estamos a punto de poder despachar el proyecto. Así que les pido, no.
Tenemos una del diputado Telier que dice: modifícase el inciso segundo del artículo 15 de la ley 20.898, después del punto aparte, que pasa a ser coma, incorporar la siguiente expresión: como también a comunidades agrícolas, comunidades indígenas, cooperativas de colonización agrícola, agropecuarias de reforma agraria y de reforma agraria, cooperativas abiertas de vivienda y cooperativas cerradas. Diputado Telier, ¿podría aclarar en qué parte del proyecto? Diputado Paulsen, volvamos al... Diputado Telier le va a explicar. Ah. Es muy parecido. Diputado Telier. Sí, tiene que ver con lo mismo anterior, que se rechazó la cantidad de metros que se pueden regularizar, pero aquí lo que plantea es que los beneficios de la ley del mono sean extendidas entonces a comunidades agrícolas, comunidades indígenas, cooperativas de colonización agrícola, agropecuaria, reforma agraria, cooperativas abiertas de vivienda y cooperativas cerradas de vivienda. Uno está planteando aumento de metros, como que puedan ser beneficiados. Abogada secretaria, ¿usted qué opina de la admisibilidad? Yo creo que es inadmisible, presidente, pero por otra razón. Esta vez es porque faculta al Ministerio de Vivienda para otorgar subsidios, este artículo 15, y eso es atribución exclusiva al presidente de la República. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No, porque me están diciendo, me la bajan por el lado. Pero ¿cómo lo hago? Si te encuentro razón, pero ¿cómo lo hago? Yeah. ¿Abogada? ¿El Ejecutivo? Abogada secretaria, tiene la palabra. El artículo 15 de la ley 20.898 dice lo siguiente: facúltase al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subsidios e invertir recursos destinados al financiamiento de los gastos y las obras necesarias para la regularización de vivienda, sea conforme al procedimiento previsto en la ley o a los establecidos en otros textos legales. Estos subsidios, así como los que estén contemplados en los programas desarrollados por dicha Secretaría de Estado, podrán ser otorgados a personas naturales o jurídicas sin fines de lucros, constituidas de conformidad al Decreto Supremo número 58 del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 1997, que fijó el texto refundido, y a comunidades de copropietarios constituidas de acuerdo a la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, y acá se le agregaría como también a comunidades agrícolas de la ley 19.233, comunidades indígenas de la ley 19.253, cooperativas de colonización agrícolas, agropecuarias, de reforma agraria y de reforma agraria, lo repetí 2 veces, cooperativas abiertas de vivienda y cooperativas cerradas de vivienda. ¿Podría explicar el diputado que explique el diputado Telier a qué se refiere, a qué les beneficiaría? Si ya la Secretaría la declaró inadmisible, Ya. ¿para qué la escuchamos? Vamos a votar la admisibilidad entonces.
A favor es a favor de la admisibilidad. Diputado Badilla. Contra la admisibilidad. En contra, entonces. En contra. No, pues la mesa está declarando admisible. Voto en contra. Pero cuando le llegue su turno, es un muy buen argumento para votar en contra. Diputado Badilla. Fuerte, claro, en contra. Diputado Calisto. ¿Cuánto? Diputada Castillo. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Presidente. 6 empate, rechazada la admisibilidad, presidente. Cosas que quedaron. La 54. Hay una del diputado Jarpa, me acuerdo. Esa es la primera que teníamos. 54. ¿Del comparado? Hay un diputado Jarpa que no se vio. Sin razón, se nos pasó, ¿no? Parece que la ¿Qué página está? ¿54? No, 112. Pero la retiró Jarpa, tengo entendido. ¿Eso está retirado? Sí, la retiró. Yo también la tengo como retirada. ¿Cuál? La de la indicación 43. Es que no. La 72. Ah, 32. ¿Qué página es? Perdón. Mira, el diputado Jarpa nos va a avisar cuál es. 32. Están buscando cuál es. Están buscando cuál es. ¿Qué página estás? La 34. Indicación 112, retirada por el diputado. No es esa. No, según aquí quedó. No, no es esa. El diputado Jarpa está buscando cuál es. Les pido paciencia. Esa está retirada, no la estamos viendo. Es otra la que estamos Está viendo. retirada, hija. No, si hay una que no está retirada. Yo le volvamos que la retire, pero. Una que tuvimos que viniste a avisar que nos la pasamos sin razones. Que se nos pasó nomás. No nos dimos cuenta. ¿No es la 78? No, es mucho antes. No, mucho antes. Yo creo que de hecho es en arriendo. Yo en mi cuadernillo retiré arbitrariamente todas las indicaciones del diputado. ¿Es solo de él? Sí, es de él, solo de él. Pero no puedo dejar Porque yo tengo todas las de Jarpa, las indicación tengo votada, así. yo retirada. ¿Cuál es? La 54. La 78. Página 35, entonces. Se da por planificación urbana comunal y que con el desarrollo. Ya fuera eso, mismo que está diciendo. ¿Está retirada? ¿Está retirada? No. Página. Ah, no, verdad. La de Cast y Calixto Bueno, está retirada. si el diputado Cast, o sea, si el diputado Jarpa hace una fórmula que retiro toda mi indicación, pero no No, puedo- porque la no tuya puedo está dejar una retirada. indicación sin. La tuya, la tuya está retirada No, con no, Cast. La 78. Pero la 78 no la tengo tajada en mi cuadernillo, así que no está retirada. ¿Cuál es? La 78, la página Ya. 35. Página 35, Bastián. No, pues si la retiraron, ustedes dos. No, Sí, la de Calixto. La de Casi Calixto está retirada. Sí, esa sí. Esa está retirada. No, Vamos a la de Jarpa, que es la es la 78. 78. Esa es. Es la indicación 78, Página 35. 35. Esa. Es una nueva definición de planificación urbana. ¿Las vas a retirar? Lo que pasa es que no hubo razón para no votarla. No, solo la saltamos. Él no vino ese día. Fue solo una negligencia de Aprobamos la de gobierno. Aprobamos la del gobierno. Se cae por incompatible. No, porque él no vino ese día. Yo me acuerdo. Ya, démosle la palabra. Diputado Jarpa. Él va a solucionarlo. A ver. Entonces, ya, te diremos la más fácil. Va a quedar un Frankenstein.
¿La retiró? Muy bien, diputado. Yo estaba pensando en Timauquén, Primavera, Cochrane. ¿Queda alguna? ¿Cuál? La obligación de tener plan regulador a todas las comunas es un exceso. 54, página Sí, yo también la tengo pendiente. ¿Cuál? Oye, yo soy nada de la tengo retirado. Dice retirado. Pero vota a favor de la inconstitucionalidad. ¿Cuál es? 112. Pero ya no existe la integración urbana. Pero se cambia por beneficio. Le estamos cambiando parte de RD por Evópolis. Agendemos la reunión. Retire la... No le conviene a Gonzalo. Retirada. ¿Viste? ¿Qué queda ahora? La página 59, la 124, que es del diputado Cas. Si seguís, van a empezar a venir las pendientes de casa. Es más larga. No, pendiente. Páginas. ¿Cuál? ¿La 124? Sí. ¿Y esta de quién es? El diputado Cas. Aquí dice se Retirada. Esta es la letra de Claudia Mix. Sí, todo el otro día acá viendo esa. La Claudia. La Claudia trabajó en el Hoy día el lenguaje en general ha bajado su calidad. Que ya está, este proyecto está No, al nivel del agotamiento, ya estamos al nivel del agotamiento. Me quedan 10 minutos. Uy, muy larga esa. Por lo menos es larga. ¿No? Son 3 hojas, ocupa. Diputado, cuente. ¿Esas son las dos últimas que quedan? ¿La 124? La 126. Las dos, 124 y 126. Ya pido a los invitados que quieran poner sus indicaciones, que vengan preparados. La 124. Está mansa. La 124 está retirada. ¿No la retiraron recién? La 124 está retirada. No, está pendiente, pero... Yo la tenía tachada. ¿No? Sí. 124 y 126 están pendientes. Mira. Sí, la 124 está retirada. Se retira. Luis. Sí. Sí. Es equivalente, sí. Está retirada también ambas. Pero os invito a que la lean. ¿Ah? No los invito, pero con la invitación a que la lean. Es voluntaria. Recordarle ese compromiso que era Nadie ha visto el documento final, yo tampoco. Estamos listos, solo falta designar abogados del martes. Pero habrá un orden en la comisión. ¿Quiénes han sido informantes y quiénes no han sido? Que yo no... Debería empezar... Si quieren... Yo creo que por abecedario. Recién este fue el primer proyecto que voy a informar. Por abecedario. ¿Quién fue el último? Fui yo, el de las playas. El de las playas. El de las playas fue el último. Por orden alfabético. Claro. Mejor proyecto. Efectivamente todo el mundo. Sí. ¿Quién? Oye, ¿Quién? No, ¿está el presidente? No, pero vamos por orden Pero el orden, perdón, B, el orden, ¿quiénes han
¿Quiénes han informado de todos nosotros? Yo, y cuando Calixto me tocaba también fui yo. Oye, yo nunca he sido. Que no llegó. No, pues si te tocaba a ti, no llegaste. Bueno, le toca a Calixto, entonces vuelve atrás. Le toca a la vez que Castillo, Calixto. Calixto Castillo Lagua. No. Yo no he sido. No, pero a ti te designaron para de la ley del voto. Te designaron. Ya, Calixto. Muy bien, Calixto. Unánime. Muy bien, Calixto. Ahora vamos a pasar depende cómo votes en la sala. El diputado Calixto va a ser informante, queda despechado. La próxima semana vamos a tener el borrador definitivo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.